Qué bueno, pastor, qué bueno. Entonces ya regresamos después de esta maravillosa melodía. Lo que Dios pide de mi pastor Chicaiza, adelante. Gracias, es un tema muy, muy bonito, ¿verdad? Porque hay muchos pensamientos en la mente humana, quizás a veces también de nuestros líderes, ¿verdad? Mucha gente hay de una manera u otra, algunos dicen algunas verdades que son importantes, ¿verdad? Que como pienso en lo personal, no sé qué piensa Pastor Pacheco, ¿verdad? Hay gente que le dice, no, Dios quiere que tú ores, seas un hombre de oración, y últimamente hemos visto, así como oraba Moisés hace 40 días, así como Jesús oraba 40 días, Dios quiere que ayune y ore, Dios quiere que seas un hombre de Dios. Todo eso está bien, que Dios quiere que ofrende, Dios quiere que levantes obra, Dios quiere que seas un pastor, un líder. Lamentablemente hay mucha gente que hoy en día se han enfocado, ¿verdad? Que con el estudio de la palabra tú puedes anhelar un liderazgo, pero si vamos a la palabra del Señor, todo eso quizás está bien, pero dice la palabra del Señor según el libro de Deuteronomio, las 5 peticiones importantes que hace Dios al pueblo de Israel. Una vez que había sacado de 430 años de esclavitud, había llevado ya a la tierra prometida. Esta es la segunda, ¿verdad?, oportunidad que Dios le da al pueblo de Israel. Y hablamos una vez más, ¿verdad?, en el libro de Deuteronomio capítulo 10, usted va a encontrar que Dios le dice que le diga al pueblo que una vez que va a entrar, Dios le pide estos 5 pedidos importantes. Número 1, que temas a Jehová tu Dios. Número 2, que andes en todos sus caminos. Número 3, que ames con todo su ser. Y número 4, que sirvas con todo corazón. Y número 5, que guardes los mandamientos de Dios. Y alguien preguntará, ¿para qué voy a hacer estas cosas importantes? Dios dice, para que seas prosperado. Eso dice el versículo 12 del Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, dice, ¿qué pide Dios? Que temas. Ahora, cuando hablamos de tener temor de Dios, no estamos hablando de un temor de miedo, de pavor a Dios, sino de tener un temor reverencial o respeto a Dios. Dios está buscando hombres y mujeres con un corazón que honre con respeto a Dios, que honre teniendo, amado radio oyente, esa reverencia, ¿verdad? Una de las maneras de honrar a Dios es teniendo respeto, reverencia. ¿Sí o no, mi hermano pastor? O sea, el temor de Jehová, dice el libro de Proverbios, el temor de Jehová es manantial de vida para librarnos de los lazos de la muerte. Y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová, como dice nuestro pastor Chicaiza, es una reverencia. El temor de Jehová es lo que hace que nosotros no hagamos cosas que están fuera de su voluntad, ni que actuemos impíamente, haciendo maldades, dañando a otra persona. ¿Cómo puede un hombre que tiene temor de Jehová traicionar a su esposa, cometer adulterio? ¿Cómo puede un hombre que teme a Dios puede dañar a otro hermano difamándole, engañándole, robándole, mintiendo? Entonces no hay temor de Dios en esa persona. Y esas personas que no tienen el temor de Jehová viven una vida a su propia manera, haciendo cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Pero el temor de Jehová nos hace ser reverentes, humildes, sencillos, confiados en el Señor, esperando de Él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No tanto, el pastor Chicaiza dice que hay que ayunar, que hay que orar, pues hay que orar, que hay que servirle a Dios, tenemos que servirle. Pero si dejamos el temor de Jehová, hagamos lo que le hagamos, no va a glorificar el nombre de Dios, porque el hombre que no tiene temor de Jehová no puede agradar a Dios. Así de sencillo.
Así es como, por ejemplo, en tiempo de Jesús, ¿verdad, mi pastor? Cuando Jesús le decía a los grandes teólogos de ese tiempo, ¿verdad? De las escuelas rabínicas que habían estudiado y le gustaban ayunar 3 veces a la semana, orar 3 veces al día, dar todos los diezmos y las ofrendas. Pero en una ocasión al Señor le dije, hipócritas. ¿Por qué le dijo a hipócritas? Porque aunque hacían todas estas compromisos religiosos, pero ellos no tenían temor de Dios. Para ellos eran fácil de mentir, de engañar al pueblo, manipular. Lamentablemente pienso, no sé si estoy equivocado, pero creo que no, ¿verdad? Este tiempo están utilizando la Biblia, el Evangelio para conveniencia personal o familiar, ¿verdad? O grupal, diría. Yo creo que cuánto daño se está haciendo o se ha hecho, ¿verdad? En el nombre de Dios, en nombre de la Biblia, pero pienso yo que estos hombres son hombres que no tienen temor de Dios. Quizás un doctorado en teología, un PhD, o quizás han levantado ministerios grandes que tienen tantas cosas, pero sin el temor de Dios. Pienso yo que ahí entra la palabra, lo que dijo Jesús, ¿verdad? En el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, donde el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Imagínense que al Señor le confrontan diciendo, en tu nombre profetizamos, o sea que predicaron, quizás ganaron miles de almas. Dijo, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Imagínense, el Señor no lo dice, no, ustedes no tienen ese don. En lo personal pienso que pueden tener ese don, pueden tener ese conocimiento, pero sin el temor de Dios, lamentablemente el pueblo está perdido. Claro, porque Él le dice, apartados de mí, malditos, hacedores de maldad. Mire cómo es el asunto. Echaban fuera demonios, hablaban lenguas, hacían milagros, pero eran malditos porque hacían, dice, hacedores de maldad. Y hoy en día mucha gente puede confundirse con esta clase de hombres que tienen lo sobrenatural en sus vidas, en sus ministerios que ellos cumplen, pero como dice nuestro hermano Chicaiza, no tienen el temor de Dios. O sea, también ahora como hermanos podemos decir, no tienen el fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es amor, ¿no? El amor no hace nada indebido. Entonces, si andamos haciendo maldades, no hay amor, así de sencillo, porque toda la ley de Dios se reduce en esto: amarás al Señor tu Dios y también a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hoy la iglesia está siendo desviada del propósito de Dios. Hoy estamos viendo que los predicadores están predicando es lo que ellos quieren que la gente escuche, ¿no? Inclusive hoy es triste decirlo, pero la gente paga para escuchar lo que ellos quieren que el predicador diga, y el predicador cobra para decir lo que la gente quiere escuchar. Le llaman congreso, le llaman conferencia, hoy le ponen unos títulos redundantes a sus prédicas, cuando la palabra de Dios es sencilla, hermano. Dios dice, mire, en el libro de Miqueas, ¿no? Sí. En el capítulo 6 de Miqueas, mire, me permito leerles, ahí está clarito lo que pide Jehová en el capítulo 6, versículo 6. El profeta se autopregunta, dice, ¿con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él como los cautos, con becerros de 1 año. Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Entonces responde, mire, tan sencillamente le dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Así, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente, mire, solamente pide Dios, solamente, no, solamente
hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Eso es todo. 3 cosas importantes. Hacer justicia, hacer misericordia, humillarte ante Dios. O sea, la iglesia tiene que ser edificada en lo que Dios quiere, no tanto en lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? Si tú haces estas cosas, vas a agradar a Dios. No con miles de dólares, no con millares de sacrificios, no con penitencias. No, mi amigo. Si tú te arrodillas ahí donde está y tú le pides a Dios y le dices, Señor, yo quiero darte lo que tú me pides, mi corazón, darte a ti mi adoración, ser honesto, ser sincero, ser un hombre que te puede entender, que te puede conocer, que camina día a día, aleluya, apartado del mal, haciendo el beneficio a los demás. Hermano, tú vas a vivir una vida en paz, una vida en gozo, de confianza, de seguridad. Nada de lo que está pasando en este mundo ni de lo que va a pasar te asusta. Tu corazón está firme en el Señor. Te acostarás y te dormirás, como decía el salmista, ¿no? Yo me acosté y dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. Amén. Qué lindo, pastor, en su carrera como ministro, ¿verdad? Pero qué importante lo que está diciendo el pastor. Un hombre que comenzó jovencito, de lo que hemos conversado, ¿verdad? Jovencito en el Señor, y mira a dónde ha llegado y puede decir eso con seguridad, con sinceridad. Qué lindo. Ya vamos a regresar, vamos a un segmento musical. Ya volvemos, no se aparten de su sintonía. Y este tema que hoy estamos hablando es muy importante para la vida de un cristiano. ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Así que vamos a seguir compartiendo. Adelante, pastores. Qué lindo. Bueno, amados radio oyentes, vamos a también ver, ¿verdad?, a la luz de la palabra del Señor, algunos hombres importantes que Dios había querido prosperar, bendecir, porque todos los mandamientos del Señor, en lo personal pienso, es para que el hombre entienda, no solamente entienda, sino ponga en práctica y tenga bendición. Por eso dice 5 pedidos que Dios hace para que sea prosperado. El deseo de Dios, el pensamiento de Dios es que seamos prosperados, bendecidos, no solamente nosotros, sino que nuestros hijos, nuestra descendencia. Así dice la palabra del Señor. Uno de los hombres que no tenía temor de Dios, por ejemplo, podemos ver en el libro de los Reyes, mi pastor, ¿verdad? Hablando de Jeroboam. Dios lo había dicho que también va a bendecir, así como había bendecido al rey David, que aproximadamente ya había pasado unos 157 o por ahí, unos 160 años, mi pastor me corrige, ¿verdad? Pero Salomón, su hijo, no obedeció, menos su nieto Roboam. Entonces Dios le entregó las 10 tribus a Jeroboam. Pero dice la palabra del Señor que este hombre había sido puesto por Dios, pero vemos en lo que hemos expresado, ¿verdad?, que no tenía temor de Dios. ¿Qué comenzó haciendo? Comenzó haciendo cosas que desagradó a Dios. Uno de ellos, por ejemplo, ¿verdad?, él tenía temor de la gente, que se vuelva a su rey, a su señor, ¿verdad?, Roboam, perdón. Y él comenzó a hacer lo que él quería. Por ejemplo, levantar templo en los lugares altos, nombrar a los líderes, a los sacerdotes de ese tiempo, a los profetas, a lo que a él le parecía, a él convenía, así violando sin el temor de Dios, que Dios había establecido un liderazgo claro, que de la familia Leví, y lo que tenían que ir para adorar, ir a Jerusalén. Imagínense a veces cuando un hombre puede hacer lo que no le conviene, ¿verdad? En realidad eso trajo consecuencias. Podemos ver en el libro de Oseas capítulo 4, ¿verdad? Ahí Dios le dice: esta gente mienten, engañan, adulteran,
sin temor de Dios. Una gente que no tiene temor de Dios es la única persona que puede hacer, y esa consecuencia lamentablemente trajo grandes consecuencias. Por ejemplo, el cautiverio en Asiria, en cautiverio en Babilonia. Hay gente que piensa que no va a pasar nada. Y de tal manera que el libro de Oseas capítulo 4 versículos 5 y 9 dice que como es el sacerdote, así también es el pueblo, lamentablemente. Si un líder, un pastor, llámese como se llame, ¿verdad? Si no tiene temor de Dios, lamentablemente todo el pueblo también será hombres y mujeres sin el temor de Dios. Ahí está la importancia del tener temor de Dios. Y podemos hablar de muchos hombres, uno de esos José, ¿verdad? Como un hombre estando solo con una mujer tenía temor de Dios, aún en medio de sus circunstancias. Terrible, ¿verdad? Que le podía haber cambiado la vida prácticamente acostando con esa mujer. Pero me llama la atención que José dice en el libro de Génesis, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a hacer una maldad tan grande contra mi Dios? Ese es el temor de Dios. En lo personal, pastor, ¿verdad? Pienso que todo lo que se haga, todo lo que puedan realizar aquí en la tierra, sin el temor de Dios, no es nadie, no somos nadie. Así es. Siempre hemos puesto, yo cuando he hablado acerca del joven José, que sufrió por no pecar contra Dios. Él sufrió, él fue encerrado en la cárcel, tuvo prácticamente 2 años, fue por esta mujer calumniado. Cuánto sufrimiento le costó no haber pecado contra Dios, contra su principio, contra su amo, contra su moral. Muchas veces por hacer la voluntad de Dios y no pecar, también nos trae consecuencias, sufrimiento. Pero ese es un sufrimiento que va a pasar, ¿no? Va a pasar, porque la recompensa es grande, porque José después fue levantado como el segundo en Egipto, un gobernante. Después de Faraón era él. O sea, a veces queremos nosotros que Dios nos promocione y nos lleve a niveles mucho mayores, pero no es, como decía mi difunta madre, soplando y hacer botella. A Dios le cuesta mucho preparar a un hombre para después usarlo. Debes entender, hermano, hermana, que para Dios es más importante lo que Él hace en tu vida que lo que tú quieras hacer por Él. Dios quiere verdaderamente procesarte, formarte, educarte, porque todos nosotros somos gentiles, gente que no conocía nada acerca de Dios, que vivíamos lejos, apartados, separados, destituidos de la gloria de Dios. Y Dios nos llamó por su gracia y por su misericordia, y ahora Dios quiere que nosotros seamos un pueblo santo, apartados del mal. Estamos viviendo un evangelio sin cruz. Ya la gente no quiere cargar la cruz cada día. Pero, amado hermano, estamos viviendo tiempo de decadencia espiritual, ¿no? Donde solamente queremos que Dios haga cosas grandes con nosotros y nos predican y nos dicen: Dios quiere entregarte ciudades, Dios quiere entregarte naciones, Dios quiere entregarte empresas, Dios quiere entregarte dinero, finanzas en abundancia, y el creyente nuevo comience a anhelar esas cosas. No, mi hermano, no, así no es. Tú tienes que decir: Señor, yo quiero ser como el barro en las manos del alfarero. Dios, haz de mí un hombre nuevo. Haz que mi vida sea un olor fragante delante de ti. Y después viene lo añadidura. Yo he predicado
muchas veces en Nueva York. Gracias. Y los hermanos que están en sintonía allá en Nueva York, en Brooklyn, en Queens, en Long Island, New Jersey, en Maryland, donde he estado predicando, los saludo. Por la gracia de Dios, mire, del suburbio, Dios me ha llevado a mí a Europa a predicar. He estado en Suecia 2 veces con mi esposa. Hemos estado en Perú, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Colombia. Hermano, pero fue Dios, ¿no? Y todavía Dios tiene cosas lindas que hacer en mi vida. Todavía tiene que seguir el alfarero, ¿no? Hasta que quede la obra completa cuando Cristo venga. Entonces, lo vemos en cambio a Sansón. Sansón, Otro hombre, hijo de destino. Desde el vientre, desde antes de su nacimiento, Dios le habló a su madre y a su padre de que él iba a ser un gran hombre. Pero Sansón no dejó que Dios trabaje en su moral, en su persona. Él tomaba decisiones apresuradas y no se guardó conforme al voto de los nazareos, que fue triste. Termina suicidándose. Terminó suicidándose. Y eso no era la voluntad de Dios. Hermano, lo más grande ya está hecho. Tú ya perteneces a la iglesia de Cristo. Ya eres heredero y coheredero con Cristo. Ya eres nueva criatura si viniste a Cristo. Ya tú tienes una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos. Para ti, para mí. ¿Qué cosa más grande? Ya eres un embajador de Cristo. Ya eres la sal de la tierra, la luz del mundo. Ya eres adoptado, destinado y predestinado. Ya eres bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo único que Dios quiere es que tú lo ames, que haga justicia, que ame misericordia, más nada. Y que tenga temor. Que tenga el temor. Ahora, ¿cómo se tiene el temor? Es algo que se aprende paso a paso. Te vas apartando de lo que tú sabes que Dios no quiere. Que sigas en eso. Estás enamorado de una mujer inconversa. No es la voluntad de Dios que te cases con una inconversa. Te aparta. ¿Te gusta el cigarrillo? Te aparta de fumar. ¿Te gusta la borrachera? Te aparta. Y así Dios te va a ir mostrando las cosas que tienes que ir dejando, que está en ti, que tú tienes que dejarlas. Así es, por eso dice que el segundo principio o el segundo pedido, ¿verdad? Que ya hemos hablado del amor y del temor, dice que andes en todos sus mandamientos. Ahora, Dios pide que vivamos nuestras vidas según el modelo o según el patrón que Él ha diseñado, que Él ha establecido para nosotros, caminar en su camino, no en la nuestra. Esa es la voluntad de Dios. Por supuesto que hay caminos que son muy distintos. El camino de Dios es muy distinto a la nuestra. Tenemos que entender. Qué lindo cuando uno comienza a caminar, como usted dice, ¿verdad? Dios abre las puertas. Y en lo personal a veces pienso, no necesita ni siquiera tener dinero para ver o para lograr, en su caso, ¿verdad? Esa experiencia tan maravillosa, ¿verdad? Que Dios le ha llevado a lugares donde jamás pensaste ir. Igual me ha pasado conmigo, para la gloria de Dios. Igual me ha sucedido conmigo. Y entonces, pero cuando nosotros entendemos, como dice el libro de Proverbios capítulo 3, dice, el temor de Jehová es apartarse de la maldad. Aleluya. Eso. ¿De qué sirve que nosotros hagamos tantas cosas como le dijeron a Jesús, verdad? Y no tengamos temor de Dios. Y no andemos en sus caminos, ni amemos con todo nuestro ser. ¿A quién primero? Como dice el segundo principio, dice, amar a Dios, dice, con todo, ¿verdad? Y luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que vamos a otro segmento musical. Ya regresamos. No se aparte de su sintonía.